Voy a pasar mostrando con una condición. Mientras voy mostrando, se quedan callados. O sea, porque voy mostrándoles y si empiezan a hablar en el otro lado, me molesta. Y para mí es más fácil hablar desde acá. ¿Sí? O sea, lo que yo les quiero mostrar es exactamente, voy a partir de un apéndice. ¿Cómo es la serosa? En una sola palabra. Lisa. Otra característica. Brillante. ¿Alguna otra? Muy bien. ¿Cómo será la macro en una apendicitis edematosa aguda? ¿Qué esperan ustedes que haya en la superficie externa? ¿Qué va a ser el primer dato, el más característico? Que usted ya reconozca ahí. No, externamente. Vasos dilatados. Ustedes empiezan a ver vasos congestivos, vasos dilatados. La serosa, ¿qué cambio empieza a tener? Se empieza a ver opaca, opaca, despulida. Entonces, vasos congestivos, serosa, opaca y despulida. ¿Y qué puede empezar a aparecer además? Unos granulitos, bueno, ya no son micro, son macrogranulitos, una superficie granular lisa. ¿Eso es que Daniel, su amiga? ¿Qué es lo que hay ahí? Fibrina. Empieza a haber una extrusión de fibrina. ¿Sí? Entonces, eso es el primer dato de lo que nosotros vamos a encontrar en una apendicitis edematosa aguda. De este lado tenemos apendicitis edematosas agudas. Voy a pasar ahora a mostrarles apendicitis. Por favor, no me vayan a confundir justamente la grasita del meso con fibrina, ¿no? En alguno de los otros grupos me mostraban justamente. Muy bien, en la segunda etapa, en la etapa fibrino-supurada, María Alejandra, ¿qué esperamos que haya? Esperen, no lleguemos para allá tan rápido. La tierra se me hizo metástasis ahí. Bueno, ¿qué se ve en una fibrino-supurada? Los vasos sanguíneos seguirán estando congestivos. Muy bien, ¿qué más va a haber? Ya no hay solamente hay fibrinita, ya empezamos a ver que hay evidencia ya de algo de exudado. Entonces vamos a ver un material amarillento, pero la tonalidad de la pared como tal todavía no ha cambiado. Entonces, acérquense ahí y tienen ejemplos de fibrino supurada aguda. ¿Dónde habría como fibrina? Con un dedito. Por acá, miren, por acá podría ser, y aquí ya hay un poquito más. ¿Perdón? Esto por acá. Que se ve como relieve. Sí. No se ve tan liso. No se ve liso. Aquí sí está un poquito liso, pues. Es que compare. O sea, de todas formas, piensen que esto es un gradiente y yo de edematosa paso a fibrino supurada. Entonces, a veces no hay un límite claro. A ustedes lo que mal, o sea, a mí me interesa que ustedes entiendan la evolución. Si yo algún día les voy a evaluar, les voy a preguntar algo que no deje duda. ¿Sí? Es más, yo a veces en mis patrones que tengo de patología, a veces diagnostico apendicitis fibrino supurada focalmente gangrenada. No hagan eso, ¿no? Pero eso es una maña. ¿Claro dónde está fibrino supurado? ¿Dónde hay fibrinita? Por acá todo esto. Esto es grasita, ¿no? Acá esto es muy característico. Miren los vasos prominentes por acá. Shh. A esta me encantaría que le tomaran una foto, por ejemplo, o a esta otra. Dime. ¿Ya les mostré? ¿No? ¿No? ¿Ustedes pagaron la matrícula? Ya voy para allá. Acérquense. Acérquense. Entonces, miren, aquí están los vasitos prominentes. Miren todo esto que tiene. Miren, vayan comparando acá. Aquí hay, se insinúa, por acá tenemos un poquito más. Aquí ya hay muchísimo más. Y definitivamente aquí hay muchísimo más. ¿Ok? Fibrino supurada aguda. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Para uno decir que hay fibrinas son como esas líneas blancas. Todo esto, miren. Qué bonita la foto que acaba de tomar Ana. Miren, muéstrenles para allá. O sea, aquí se ve muy bonito toda la superficie granular, distinto a la superficie cerosa limpia que tienen en la otra imagen. Muy bien. Vamos a llegar a la etapa más fácil macroscópicamente. ¿Cómo se llama esta, Juan?
Apendicitis gangrenada aguda. ¿Por qué se produce esa etapa gangrenada aguda? Pues como consecuencia también de la isquemia. Pero exactamente, ¿qué se destruyó? Muy bien, cuando usted ve gangrenado, lo que está destruido es lo que acaba de decir Nicolás, la capa muscular propia. Esto se va a traducir en esta coloración azul violácea. ¿Esperan ustedes que haya pus? Toque ahí con un dedito el pus. Toca. Ay, pero no tengo el guante. Con la uña larga. No Así tengo dice, uñas mire acá. largas. Pues como acá. ¿Sí tocó bien? No. ¿Vio? Vuelva a tocar. Mira como acá. Sí, mire. Bueno. ¿Ven el pus aquí? Muy bien. Entonces, esto también para mostrarles, perdón, que en la etapa gangrenada, sin que haya perforación, ya podemos encontrar peritonitis aguda. Y lo acaban de ver acá sobre la superficie externa. Muy bien, María Alejandra, diagnóstico acá. Apendicitis. Gangrenada aguda. Apendicitis gangrenada, sin aguda no es diagnóstico. Tiene que ir con aguda. A propósito, ¿hay apendicitis crónica? O sea, si mal no estoy, el libro, en la última edición de Robbins empieza diciendo que el apéndice es un sitio donde con mucha frecuencia hay inflamación aguda y crónica. Se me pararon los pelos cuando dijo y crónica. ¿Será que no hay inflamación crónica en el... ¿Ustedes han oído que tiene apendicitis crónica alguien? Yo que tiene perforada, pero crónica. Crónica no. Y eso es una discusión de toda la vida. Si hay o no hay apendicitis crónica, hay algunos textos de patología que dicen que sí puede haber y hay otros que dicen no, lo que pasa es que este paciente lo que tenía era una malformación congénita que se tradujo, o lo que tenía era realmente un conducto fibroso, nunca tuvo apéndice como tal. Y en el momento en que examinaron, bueno, esa es otra teoría, ¿no? Qué pena, pero al principio de la clase, cuando hablamos de crónico y agudo, les he debido decir algo. Me tengo que devolver a ese punto porque es un concepto básico, sencillo. Muy bien. Muchas veces sobre la inflamación crónica hay inflamación aguda. ¿Usted cómo lo diría? O sea, en las colecistitis crónicas, que lo van a ver mañana o esta tarde, es muy frecuente que pase eso. O sea, lo habitual es que el paciente con apendicitis aguda consulta cuando tiene apendicitis aguda. Lo habitual es que los pacientes con colecistitis crónica consultan cuando hay un cuadro agudo sobreagregado. Claro, muchas veces el paciente con colecistitis puede consultar obviamente en el momento de su primer episodio, de su colecistitis aguda. Pero, ¿cómo diría que hay sobre una inflamación crónica y una aguda? Póngamele diagnóstico. Colecistitis crónica con... Colecistitis crónica con, no sé, Ana, ¿qué quiere decir? Diga, con reactivación aguda. Así de sencillo van a ver ustedes el diagnóstico histopatológico. Colecistitis crónica con reactivación aguda. A veces el patólogo no se está cansado, digo yo, y dice colecistitis crónica reactiva. Ahí también lo está diciendo. Otras veces, si ahí sí no me gusta nada, dicen con inflamación crónica y aguda. No, digámoslo colecistitis crónica con reactivación aguda. Y en el estómago concretamente, con mucha frecuencia decimos gastritis crónica activa. Cuando estamos diciendo que una inflamación crónica es activa, estamos diciendo que tiene reactivación aguda. Y esas gastritis crónicas activas son particularmente asociadas con helicobacter. Ya lo veremos, Ana. Profe, ¿cómo se da eso de que se vuelva a reactivar en agudo? ¿Cómo así? O sea, si en la colecistitis y ya está crónica, Sí. el paciente cómo empieza a presentar un cuadro agudo. ¿Cómo se te ocurre? Pues yo me imagino que en la colecistitis... O sea, sigue el estímulo. Por los cálculos. Es lo primero, siguen los cálculos, exactamente. Entonces me imagino que al principio, pues cuando la vesícula no está tan llena de cálculos, pues no es como tan... Pero ya cuando llega el punto de que se llena mucho, no sé, se vuelve aguda porque ya la sintomatología, pues, es como si fuera un cuadro agudo, no sé.
¿cómo es ese proceso o qué explica ese proceso de una reactivación aguda? O sea, no entiendo qué es lo que no le entiende. ¿A qué se refiere diagnóstico con reactivación aguda? En la misma, o sea, en la misma En parte el del mismo tejido, Ajá. ¿sí? O sea, en ese mismo tejido sobrevienen nuevamente eventos agudos, Porque aumenta la no está- congestión, vuelve a haber nuevamente aflujo de infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Pero por qué? ¿Ah? Por recolonización, ¿no? ¿Cómo? Porque vuelven a haber como colonias de bacterias, infecciones, ¿no es por eso? Todo eso puede volver a venir. Yo no, o sea, yo no entiendo por qué se manejan tan, o sea, no entiendo. De verdad me preocupa. No, de verdad, a mí, o sea, en la vida se me hubiera ocurrido que me pregunten eso, se los digo sinceramente. Es que, profe, es que creo que, o sea, cuando hay el cuadro crónico es porque ya hay una instalación del tejido fibroso, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es por qué vuelve, o sea, ¿cómo o por qué vuelve a ser agudo? Me imagino que la respuesta es porque vuelve a haber recolonización de bacterias. Porque vuelven a venir todos los, y no todo el 100% del órgano está con fibrosis. ¿Quedaría claro así? Que si ya, a ver, y si el 100% del órgano está fibrótico, ¿no se puede reactivar? Pregunto. Quedamos que cuál es la base y la esencia de la inflamación crónica, ¿la qué? La angiogénesis. ¿Será que a través de esa angiogénesis no se puede reactivar un proceso inflamatorio agudo? Ahora sí. Anita. Sí. No quedas convencida. Pero si en todo, a ver, la inflamación aguda es un proceso vascular. Si tenemos vasitos sanguíneos, no puede volver a haber todo el proceso de marginación, de pavimentación, de quimiotaxis, etc. Por eso, entonces, ¿Pero no por entiendo? qué? ¿Ah? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Porque hay algo que está obstruyendo, que favorece que vengan nuevamente bacterias, como aquí Ana María les está diciendo, por ejemplo, de alguna forma. ¿Sí? O sea, la medicina no es fácil, uno no la tiene que terminar de complicar. ¿Sí? Ya, ok, listo. Bueno. Ahora sí, Ana, aquí tienes dificultad en decirme cuál es el diagnóstico. Aguda, punto. Apendicitis gangrenada aguda. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que ya nos quedó claro? Que se destruyó completamente la capa muscular. ¿Qué viene después? Podría haber perforación, exactamente. Ahora, entre más viejito es el paciente que tiene apendicitis aguda, la probabilidad que a nosotros lo que nos llegue a patología sea una apendicitis gangrenada aguda es mayor. Esto quiere decir que en estos pacientes nos demoramos más tiempo nosotros justamente en hacer el diagnóstico. Entonces nunca se les olvide, y vuelvo y lo digo, el paciente que tiene dolor abdominal y tiene cierta edad, justamente ¿qué horas tenemos, Daniel? 7:42. Listo. Ese paciente seguramente tenemos que considerar la posibilidad que lo que tenga, se le llevaron la perforación, ¿no? Ok. Entonces, bueno. De este lado la vemos gangrenada, tiene pus, por favor. Profe, es que no, o sea, no entendí cómo se ve el pus en el anterior, en la gangrenada. Se ve. Pues como se ve el pus, o sea, el pus normalmente se ve cremoso en fresco. Ahora, después de que está fijado, aquí donde habría pus. Todo esto fue pus con toda seguridad. Aquí donde hay pus. Con el dedo. Muy bien, ¿dónde hay pus? Muy bien, a la práctica hay que venir con guantes. La próxima vez, el que no tenga guantes, no. O sea, porque la idea es que puedan tocar. o sea, el pus es esta parte de acá. Sí, señora, todo esto es pus. Ahora sí, Alejandro. Pues más o menos, profe. Sí. Profe, ¿y eso no perforado? No le han mostrado la perforación. Ahora sí. Ok. ¿Alguno no ve la perforación? Está como clarito. ¿Alguno no la ve? Muy bien. Profe, pero así es que está también en parte maltratado. No, así era. Mire que no se le ha hecho ni un corte.
y no la dejé cortar justamente para guardarla para clase. Porque como pueden ver, normalmente debemos hacerle 3 cortes. ¿Sí? Ok, muy bien. Igualmente, pues la perforación, pues nosotros al hacer el corte también podemos ver los elementos que hay normalmente. Pues en la pared como tal uno puede presentir donde hay la disrupción como tal. Y esto no es, o sea, yo nada de lo que les traigo acá lo invento. Esto venía así. Para la perforación se tiene que haber gangrena. Sí, habitualmente sí. O sea, nosotros en el diagnóstico justamente decimos apendicitis gangrenada, aguda y perforada. Porque ese apéndice no se ve tan azul como nosotros. ¿Cómo? Porque el color difiere, O sea, aquí es azulito, miren, y tiene gran cantidad de pus. O sea, que yo les diga exactamente por qué está menos violáceo que el otro, pues sí me cuesta trabajo que yo les pueda, no van a encontrar esa explicación como tal. Muy bien. Esto hasta acá, Ana María. Muy bien. Apendicitis gangrenada aguda y perforada. Adicionalmente, pues nosotros tenemos también la otra complicación que es la pieloflebitis. Muy bien. Evolutivamente, entonces repasemos. Empezamos en una etapa edematosa. En esa etapa edematosa predomina la congestión, predomina el edema desde luego, y esto se va a traducir además no solamente en vasos sanguíneos congestivos, sino vamos a encontrar que la serosa ya no es una serosa lisa, es una serosa un poco más opaca, más mate, más granular. Pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es una etapa fibrino-supurada. Esto, Germán, ayude, pregúntenmele a Genaro si hay algún apéndice antes de procesar. Vaya rápido. La segunda etapa es la etapa fibrino-supurada. Aumenta la congestión, hay extravasación, hay hemorragia y vamos a ver mayor cantidad de pus, pero todavía la pared como un todo no cambia esa tonalidad. Llegamos a la tercera etapa, a la etapa gangrenada. ¿Sí habrá? Listo. Llegamos a la etapa gangrenada. En esa etapa gangrenada vamos a encontrar que ya hay una necrosis licuefactiva de la capa muscular y macroscópicamente las paredes, cuando tienen destrucción de la capa muscular, adquieren esa tonalidad azul violácea que es característica de lo gangrenado. Y finalmente, después de que hay esa destrucción de la pared como tal, nosotros encontramos que esta se puede perforar y en consecuencia llegamos a la etapa de perforación. Entonces, eso es evolutivamente pues, los distintos estadios que tiene la apendicitis aguda. Ana María, clínica de la apendicitis aguda, arranca. ¿Otra vez tú? Clínica, no hemos dicho nada. Sí. Entonces, dolor abdominal. Muy bien, entonces vamos a empezar con dolor abdominal. Probablemente la primera causa de dolor abdominal en los servicios de urgencias es la apendicitis aguda. Muy bien, ¿qué sabes del dolor de la apendicitis aguda? Bueno, ¿qué más? ¿Dónde se origina? Perdón. el dolor de la apendicitis está directamente, o sea, si está solo en un sitio, se puede ir ahí. No. No han leído. Si hubieran leído, sabrían lo que les estoy preguntando. ¿Dónde arranca? Muy bien, pero ¿dónde empieza? ¿Perdón? ¿Dónde? Pero esto traducido en el abdomen, ¿en qué parte empieza? Región periumbilical. ¿Y de ahí a dónde se irradia? A la fosa ilíaca derecha. ¿Y dónde generalmente se localiza? En el punto de McBurney, que está localizado ¿en dónde? El ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, entre los 2/3 y el tercio. Ahí está, o entre el tercio medio y el tercio inferior. Y ahí se localiza. Genarito me lo trajo. ¿Estas son de hoy? Sí, está por la mitad. Muy bien, entonces voy a parar un momentito y ahorita seguimos allí. Miren esta. Ustedes miren esta. Y ustedes miren esta. Y en cada una hagan diagnóstico. Están recién llegadas. Solamente que estaba teniendo pero no parece. Puedo ver.
esta perforación. Porque sí, perforación. Pues sí, podría ser perforación. Digamos, Sería gangrena de eso no es perforación. una perforación. Sí, o sea, todas estas dos cositas de acá serán perforación. Eso fue una perforación, ¿cierto? Porque por lo que está más oscuro no parece una Ya no, pásenme esta. ¿En esta qué pensaron? Gangrena de perforación. Apendicitis aguda. No, aquí hicieron el corte, ahí sí hicieron ya corte, ¿no? Muy bien. O sea, ¿les parece gangrenada? Tomen esta. Ahora miren esta. Permítanme. ¿Tienes, cómo es que se llama eso? ¿Dónde le salen los vasitos? De vascularización. Sí. Pero en su totalidad no está gangrena, sería de hematosa, ¿no? Pero ya esta parte. Pero no es lo está que- tan pálida, pero ¿no? es lo que digo, como hematosa, como por ser gangrenada. Con gangrena localizada, para cosas así. No, hematosa no pasa. Porque la primera. Fibrino supurada. Fibrino supurada. Sí, porque Perdón, sí. La fibrina supurada. sí, porque es ahí donde se ven los vasos sanguíneos, ¿no? Sí, por la fibrina. ¿Qué dijeron en esta? ¿Dónde está el pus, Aleja? ¿Dónde? En esta yo no entendí dónde está el pus. O sea, dice como algo blanco y ya, pero yo no entendí dónde está el pus. Ahora miren esta. ¿Con qué se queda? También diría gangrenada. ¿Ahí qué dijeron? Fibrino supurada. Fibrino supurada. ¿Lo dudan? No. Esa. Ya la dijeron, ¿no? Esta. Esta nos falta, creo. Claro. ¿Alguien duda que había un fecalito? No. ¿Alguien duda que había un fecalito? Tómenle la foto. Espérate que me puedo. Ya ahora sí. ¿Alguien duda que había un fecalito? La pasa. ¿Cómo Listo. Espera que está la tengo que dejar. Me lo avanzó el becadillo. Bueno, devuélvame. Muy bien, estábamos en el dolor, Ana María. Muy bien, un dolor que empieza periumbilical, que se localiza posteriormente en fosa ilíaca derecha y que característicamente vamos a encontrar que hay más sensibilidad en el punto de McBurney. Ya usted me dijo que hay distintas posiciones que varían en el apéndice, entonces no siempre la ubicación del dolor va a ser la misma. Esta ya es otro problema distinto completamente. Ahora sí, Ana, ¿qué pasa? Primero, ¿por qué cuando hay una cavidad el dolor empieza en el centro? Por favor, el que quiera contestar. No, en una cavidad, y aquí concretamente en el apéndice. Pensé que era un paciente como el apéndice no está inflamado con características parasimpáticas. Bueno, sí, no, todo eso lo pueden explicar. Le pedí el favor a Kleider que les pase la explicación. O sea, hizo una maravillosa disquisición ayer a ese respecto. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces, a mí me enseñaron, y los libros lo traen, que el paciente con apendicitis aguda lo primero que tiene es dolor. Probablemente otro profesor les pueda decir otra cosa, pero esa es mi verdad y lo tengo sustentado en artículos. O sea, los libros a veces le dicen a uno, si su paciente no debutó con dolor, dude de su diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Sí? Lo pueden revisar, lo pueden buscar. Los mexicanos de este grupo grande, el 95% de sus pacientes debutaron con dolor, con esas características. Bueno, ya después en semiología les van a enseñar que hay dolor de tipo calambre, que hay dolor punzante, hay dolor en el abdomen. Y un dato que también es interesante es, ese dolor no mejora. No mejora, por ejemplo, usted a veces al paciente le dice, cuando usted tose, pues obviamente el dolor se le aumenta, pero hay patologías en las cuales cuando el paciente tiene dolor y cambia de posición, o sea, hay posiciones como antiálgicas, aquí no. Profe, no pasa porque
cuando, digamos, que oprimen la zona... Espere, vamos. Primero empezando el dolor. No hemos llegado ni a tocarle la barriga al paciente. Vamos en el dolor. Entonces, ahora, ¿qué más va a pasar? El paciente puede ir hace deposición, puede orinar y el dolor sigue. ¿Sí? Y cada vez el dolor es mayor. O sea, ese primer día, ese dolor va increciendo. Queremos que en ese momento diagnostiquemos la apendicitis aguda. Muy bien, primero es el dolor. Después del dolor hay una manifestación muy característica de la apendicitis aguda. El paciente que tiene o que no tiene. Hambre. El paciente tiene anorexia. Si su paciente con dolor abdominal tiene hambre, no tiene apendicitis aguda. Ofrézcale lo que más le gusta y no quiere. La estadística grande dice el 90% tiene anorexia. Tú dijiste vómito. La casuística grande dice 60% tiene vómito. 60% vómito y náusea. ¿Sí? Entonces, tenemos, uno, el dolor. A mí esta secuencia que les voy a dar me encanta. No la van a encontrar en todos los lados. Después del dolor viene la anorexia. Después de la anorexia viene el aumento de la sensibilidad en esos puntos que les saco. Concretamente en el punto de McBurney. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto? Fiebre. Aquí sí, las estadísticas, los porcentajes varían. Algunos dicen el 60, el 65, el 80, pero por lo menos puede haber febrícula. Pero en líneas generales pueden haber pacientes que no tienen fiebre. Sí, una pregunta. ¿Los síntomas pueden estar como asociados a cada etapa evolutiva de la apendicitis? O sea, por ejemplo, un paciente con apendicitis... Va aumentando el dolor. Sí. Pero la fiebre se puede ver más como en la etapa de fibrinosidad. No necesariamente, porque también depende de la patología de base que tenga el paciente, por ejemplo. Y no todos los pacientes tienen el mismo umbral de temperatura. Hay patologías en las cuales seguramente pues no hay tendencia a tener fiebre como tal. Y en consecuencia pues no, tal vez tú estás pensando que en la medida que va evolucionando va a aumentar la fiebre. No, va a aumentar el dolor, va a aumentar el malestar, ¿sí? Pero la fiebre no la podríamos decir que tal temperatura se correlaciona con tal periodo evolutivo. Bueno, ahora el quinto y último, perdón Ana, es que ya llegó el otro grupo. El quinto y último sería la leucocitosis, ya quedamos que no todos los pacientes tienen leucocitosis. Bien, ahora sí Ana María, tú vas a examinar el paciente. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo es el examen general del paciente? No, el examen general. Tú miras el paciente, ¿cómo lo ves? Primero, es un paciente que está, partimos de ahí, en mal estado general. O sea, tú ves que el paciente está enfermo. Es un paciente que está en mal estado general, seguramente es un paciente que está pálido, es un paciente que está sudoroso, es un paciente que está inquieto, él quiere tener ciertas posiciones, buscar en qué, o sea, de alguna forma él se sienta más cómodo. Muy bien. Me demoro un poquito, niños. Ok. ¿Ustedes qué tienen a las 9? Listo, mejor todavía. Ok. Bueno, eso fue el examen general. Ahora sí, palpa el abdomen. ¿Qué vas a encontrar? Primero, lo primero que uno hace es auscultar. ¿Qué vas a encontrar? Sí. ¿O qué no vas a encontrar? Ausencia de ruidos. Punto. Lo siguiente, vas a palpar. Hay un abdomen rígido, un abdomen en tabla. Hay un gran dolor a la sensibilidad, particularmente, por favor, hay un dolor en el punto de McBurney y eso se llama signo de McBurney. Tú lo buscas. O sea, eso son cosas básicas que si hubieras leído para la clase, con toda seguridad, sí señora, lo sabrías. Todos tus compañeros saben que está entre los 2/3 y el tercio. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, haces ahí. Entonces hay dolor ahí en ese signo, pero tú tal vez ya habías dicho algo del rebote. Hay dolor mayor al rebote. Eso se llama signo de ¿quién? De Blomberg. Signo de Blomberg. Ese signo de Blomberg, pues, nos habla de irritación peritoneal. ¿Alguien me explica? Tú que habías leído de las diseminaciones de los dolores, ¿por qué habrá dolor al rebote? ¿Cuál es la explicación? O sea, eso es semiología. Pero como a ustedes les gusta adelantarse a las materias, pues entonces me solucionan ese problema.
Bueno, ya me van a contar por qué hay signos de Blomberg. Entonces, bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? En el abdomen como tal, que es fundamental. Tenemos disminución de los ruidos o ausencia de los ruidos. Un abdomen en tabla. Dolor a la sensibilidad, o sea, dolor a la palpación profunda y aumenta obviamente al rebote. Listo. Ahora, si ustedes leen, pues van a encontrar que hay otros signos. ¿Me cuenta alguien que haya leído otro signo? ¿Alguien leyó signos de Robson? Acá a la izquierda y a la derecha. Se refleja en el derecho, ¿pero por qué? O sea, siempre me encuentran la explicación. ¿Alguien leyó San Martino? ¿Alguien leyó Soas? Muy bien. Hay por lo menos 25 signos propios de la apendicitis aguda y la peritonitis aguda. Eso es semiología pura y es muy, muy bonita. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se le hace al paciente que tiene apendicitis aguda? Apendicectomía. ¿Qué más? ¿Se le dan antibióticos? Se dan antibióticos. Muy bien. Pero esa parte de la técnica quirúrgica sí ya le corresponde al curso de cirugía como tal. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son justamente los periodos evolutivos? Vamos a, María Aleja, ayúdame, dime 4 cosas que no se nos pueden olvidar de la clase de hoy. Los signos. Lo más importante, esto es una clase macro. O sea, lo que ustedes me tienen que saber hoy es cómo es la evolución de la apendicitis aguda y que tenemos 4 periodos evolutivos. Ya se los repasé, que hay en la apendicitis edematosa aguda. El diagnóstico va así completo: apendicitis edematosa aguda, apendicitis fibrinosupurada. Me gusta más fibrinosupurada que fibrinopurulenta. Que me guste más a mí no quiere decir que no lo puedan decir de las dos formas. Apendicitis fibrinosupurada aguda, apendicitis gangrenada aguda. ¿Cuál es el dato característico macroscópico? ¿La gangrenada? Sí. La tonalidad azul violácea que tiene el apéndice. Si yo tuviera que escoger para preguntarles una de las 4, ¿cuál les preguntaría? La fibrinopurulenta. La gangrenada, que es la que no da. Ay, mire, que aquí es como fibrinosupurada, yo pensé que era edematosa. Como no me quiero ganar ese gorro, les pongo una gangrenada que es azul violácea, punto. Pero a mí lo que me interesa es que se sepa la evolución justamente del proceso como tal. Y finalmente tenemos la apendicitis gangrenada aguda y perforada. Tarea 1, saber por qué es que qué porcentaje de las apendicitis hoy día se complican. Cuando a mí me operaron, me dijo mi cirujano, mucho. Bueno, pues yo le creo a mi cirujano. Cuando le dije, Hernando, ¿qué porcentaje hoy día se está complicando? A mí no me operaron hace mucho. Me dijo, Ernesto, el 10%. Y usted no va a estar en ese 10%, me dijo también. Exactamente. Última pregunta, ¿qué es un plastrón apendicular? Un plastrón. Ana, ¿sabe? Es cuando se perfora el tejido y después lo trata como de tapar la perforación. Bueno, ese tapar no me gustó, pero esa es la idea. Muy bien. Yo tuve un plastrón, exactamente. Muy bien. Sí, eso es. Pero de aquí a la próxima clase, cámbieme el se tapa y nos cuenta cómo, porque yo parte de lo que quiero es que ustedes también aprendan a describir las lesiones. Se fueron, niños. Chao, chao. Plas. No. Chao, nos vemos. La primera.